Y dije, no me voy a apurar porque cada cosa es tan importante para que usted la aprenda, porque siempre corro los miércoles, porque la verdad que hay tanto para aprender. Y sé que tenemos que hacer una mezcla de estudio bíblico con culto, con seminario, pero estamos viendo todo lo que es el tabernáculo de Moisés. Un pueblo que era nómade, eran cerca de 2 millones de personas, y que Dios quiso habitar entre ellos a través del tabernáculo, que tabernáculo significa morada, habitación. Por eso en Juan capítulo 1 dice, y habitó entre nosotros, se usa la misma palabra que es tabernáculo. Jesús hizo tabernáculo en medio de la humanidad, y ahí vemos un diseño, una ilustración. Usted va a ver diferentes ilustraciones, porque no tenemos fotos, no tenemos cuadros históricos, así que de acuerdo a lo que se lee en la Biblia, los pintores, los dibujantes van ilustrando. Hoy vamos a ver el lavacro de bronce. Vimos la puerta, vimos la tienda, vimos la cuerda, vimos los colores de esa puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. El tabernáculo es la habitación, la morada de Dios, y vimos también el altar, ¿no es cierto?, de bronce, donde se ofrecía el sacrificio que representa a Jesús, que representa la sangre, la muerte de la cruz. El camino es muy claro. El camino para llegar a Dios, que está en el lugar santísimo, es un camino derecho, que hay que atravesar la puerta que es Cristo, creer en Jesucristo. Segundo, se pasa por el altar del sacrificio, que es el arrepentimiento de nuestros pecados, es traer el cordero reconociendo que he pecado, y luego que yo he creído en Jesucristo, viene el lavacro. Dice así la palabra de Dios en Éxodo capítulo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán también las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. Cierre sus ojos, pídale a Dios que le ayude a entender y a no olvidar lo que hoy vamos a estudiar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu Santo nos esté hablando, iluminando, dando entendimiento para conocer la simbología del tabernáculo y poder ver a Cristo, poder ver la palabra, poder ver al Espíritu Santo, obrando a través de las Escrituras, pero también obrando a través de nuestros corazones. Bendice, Señor, en este momento tu palabra, úngeme y dame sabiduría, Dios, para ser claro, concreto y conciso. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén y amén. Hay un video, Darío, ¿lo tenemos? Dale audio. Si me apagan los reflectores de acá, nos va a ayudar un poquitito. Este de acá. Y Jehová le dijo a Moisés: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Muy bien, muy cortito. Pero se lavarán las manos y los pies para ministrar, para servir a Dios
tendrán que estar lavados con el agua del lavacro. Éxodo 38:8 dice cómo fue construido este lavacro. Y es importante porque dice que es de bronce. ¿Se acuerda que el bronce tiene una simbología que es el juicio de Dios, la justicia de Dios? Dice, también hizo la fuente de bronce y su base también de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, los espejos, en aquella época, hay una foto ahí, Darío, de los espejos, no eran como ahora, que eran de ese vidrio metalizado, platinado, sino que estaban hechos de metales lustrados, altamente lustrados, y eran hechos de bronce. Así, esto es un espejo etrusco, algunos de 3000 años antes de Cristo. Bueno, no existía el espejo como lo vemos ahora. Y dice la Biblia que las mujeres usaban esto, o sea, no son coquetas de ahora, sino que son desde siempre. Los maquillajes existen desde siempre, desde que el diablo es diablo, ¿no? Tratan las mujeres de embellecerse. Y dice la Biblia que se construyeron con bronce, pero era bronce de los espejos de las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. ¿Qué hacían estas mujeres a la puerta del tabernáculo? Eran mujeres que tenían una atracción especial a las cosas de Dios. Eran mujeres que venían a buscar, a estar cerca, ¿no es cierto?, del santuario y de la presencia de Dios, a ver alguna manifestación. Y ellas donaron especialmente estos espejos para que se construyese parte de todos los utensilios y los muebles, pero el lavacro se usó con los espejos de las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que ese altar, ese lavacro hecho de bronce, hay una foto ahí, Darío, de cómo era el bronce, color rojizo, ¿no es cierto? Fue construido, ¿la tenés, Darío? No, el altar. Ese es el espejo. Ahí está. Es ese color rojizo, de agua, lleno de agua. Estos espejos de las mujeres tienen también una representación, porque ese metal es como el acero inoxidable hoy, ¿no? Pero lustrado al máximo, con agua, donde el sacerdote o los sacerdotes debían acercarse y lavarse. El agua habla de la purificación, pero también notamos de esto que Dios quiso que este lavacro sea un espejo. Quiso que este lavacro sea un lugar donde yo, acá en este vidrio que ustedes ven acá, me miro continuamente la cara, me miro si brilla, ¿saben? Si estoy fachero, no estoy fachero, si me falta un botón, no, estoy viejo, sí, estoy viejo. Así que esta gente cuando iba a lavarse, se veía porque era agua aparte, ahora le voy a hablar acerca del agua, se veían ellos mismos. ¿Qué representa esto, hermano? Habíamos entrado por la puerta que es Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y luego vamos a ver quién somos realmente, que somos pecadores, que estamos verdaderamente excluidos de la gloria de Dios y que debemos lavarnos y purificarnos. Ellos venían de trabajar quizás con el humo de los sacrificios, con el polvo de la calle, y ellos debían lavarse para servir a Dios, purificarse para servir a Dios. Por eso los creyentes deben creer en Jesucristo para ser salvos, pero deben arrepentirse con un sacrificio, entregando su vida. No basta aceptar a Jesús como Salvador, hay que aceptarlo también como Señor, pero luego hay que entrar al lavacro y darnos cuenta toda la basura que tenemos encima, todos los pecados que traemos. Si bien somos perdonados, ahora yo debo empezar a santificarme. Debo empezar a lavarme las manos, los pies, porque si no, no puedo estar apto para el servicio. Por eso en la iglesia tenemos requisitos que las personas, no cualquiera puede servir. Debe estar en santidad, debe estar en comunión con Dios,
debe estar pagando sus diezmos, debe estar en orden en su matrimonio. Algunos se ofenden, pero que se ofendan. Algunos no entienden, pero que bueno, que aprendan. Pero si los llegamos a poner en el servicio, no estando lavados en el lavacro que simboliza el Espíritu Santo y la santidad, se puede morir. Se puede estar sacrificando y ofreciendo cosas en la gloria de Dios. Y morían los sacerdotes, hermanos. Si no se lavaban, morían. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de Simón el mago? Quisieron servir a Dios con un corazón perverso. Y murieron. Y Simón el mago se salvó, pero Pedro le dijo: Simón, muérete tú y tu dinero. Tu corazón está pervertido, arrepiéntete a ver si Dios tiene misericordia. Porque no podemos entrar a las cosas de Dios si no estamos santificados. Pastor, pero ¿y quién está santificado? Bueno, lo primero que tenemos que tener es la actitud, hermanos, de mirarnos y reconocernos al espejo. Mire lo que dice Santiago 1:23 acerca de la simbología del lavacro, porque usted va a encontrar en la Biblia muchas veces la palabra lavados, lavados por el agua, purificados. Vamos a encontrar el agua que tiene que ver, la Biblia fue escrita por judíos, que tiene que ver con esto, lo que representaba el agua. Dice Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Acá pone junto, hermano, el espejo con la palabra de Dios. O sea, que el agua va a simbolizar la palabra de Dios, que me muestra cómo estoy yo. Nos guste o no nos guste, la Biblia es la palabra de Dios. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, ¿con qué salvará el justo su alma? Con guardar tu palabra. La Biblia es ese lavacro donde yo me veo cómo estoy. Lo enseña también 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Acuérdese que el espejo es de bronce, que el altar era de bronce, que el sacerdote, cuando se inclinaba para lavarse, veía el agua transparente y el bronce se veía sucio, se veía manchado, la sangre, el polvo, todo lo que... y debía lavarse para entrar al servicio de Dios. Y entonces dice, como mirándonos a cara descubierta, dice, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea que no solo la palabra, sino el Espíritu de Dios es un espejo que nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestra mente y nos da convicción de pecado, de cómo estoy yo. Porque yo puedo verme, puedo creerme, puedo pensar lo que quiero, ¿no? Yo puedo creer que voy al cielo, puedo creer que soy el mejor, el más santo, pero cuando yo voy al lavacro de la palabra de Dios, dice la Biblia que yo ahí debo ponerla en práctica. Y es ahí donde la palabra me pone en línea. Es la computadora que tiene Matías. Matías hace electricidad de auto. Él no sabe nada, pero enchufa la computadora y la computadora lee todos los problemas que tiene el auto. Y él muy serio dice, es esto. Cuando uno se enchufa la palabra de Dios y la lee y la medita y se mira, a cara descubierta, hermano, sin careta significa. No leyendo así, sino diciendo, Señor, háblame, ¿qué hay acá? Y Dios te muestra. Ahí es donde vos tenés que ser un hacedor. Y dice esta palabra que nosotros, a través como un espejo, vemos la gloria de Dios, somos transformados. La palabra transformado significa metamorfosis.
es el proceso de una larva a convertirse en una mariposa. Mientras nosotros vayamos a lavarnos al lavacro de la palabra, por la obra del Espíritu Santo que nos habla, estamos en un proceso de continua transformación. Por eso la Biblia habla de que nosotros, Dios ha comenzado una obra y Él será fiel en completarla. Cuando usted pasa a través de la puerta del tabernáculo, cuando usted pasa por el sacrificio de la sangre de Cristo, usted es salvo, pero debe empezar a lavarse todos los días. ¿Cuántos no se bañan todos los días? Mugrientos. Todos los días. Me mira, algunos hacen, todos los días hay que bañarse. La Biblia dice que los sacerdotes no podían hacer nada si no se lavaban. Nosotros todos los días debemos enfrentarnos a la palabra de Dios, como en un espejo, y decir, Señor, ayúdame a cambiar. Dice la palabra del Señor que esta transformación es un proceso que nos va a durar todo lo que vivamos. ¿Cuántos están siendo transformados poco a poco? Pero tenés que ir todos los días a la palabra. Tenés que venir todos los días a los cultos. Tenés que venir en oración todos los días a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no te empezás a comparar con los demás. Te empezás a comparar con vos mismo y no te comparás con la gloria de Dios. Y entonces no creces, entonces no mejorás. Te volvés un religioso. Te volvés una persona carnal, te volvés una persona que cree que está bien. Es como aquel que sale de la casa sin mirarse al espejo. ¿Usted probó a salir sin mirarte al espejo? Te agarra tu esposa y te dice, ¿dónde vas? Desgraciado, tenés la camisa mal abrochada, todo despeinado, tenés el dentífrico colgando acá. Mi esposa siempre me dice, limpiate acá, tenés el dentífrico. Y uno no se mira, la corbata torcida. Usted, hermano, tiene que mirarse al espejo de la palabra de Dios, para que usted pueda resplandecer la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El lavacro representa eso. Y tercero, Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La Biblia es pecado? ¿La palabra de Dios es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La Biblia, hermanos, nos muestra el pecado. Por eso el lavacro nos representa ese espejo donde yo debo mirarme todos los días. ¿Cada cuánto se tenían que lavar? Todos los días y cada vez que iban a servir y a ministrar a Dios. Ayer teníamos la reunión con los músicos y hablábamos. Hay que venir santificado, hay que venir orado, porque estamos sirviendo las cosas sagradas, la presencia de Dios. Estamos queriendo ser canales, estamos queriendo que los demás se conviertan cuando nosotros predicamos. Llénate de Dios, pero lavate también del pecado. Estamos queriendo que Dios nos bendiga. Dios está esperando a ver qué estás dispuesto vos a entregar. ¿Qué estás dispuesto vos a dejar? ¿Qué estás dispuesto vos a lavarte? Porque si no, dice la Biblia que Dios no recibe, cierra la puerta, no entras a la presencia de Dios. Todo esto era usado nada más que por los sacerdotes. Eran ellos los que debían lavarse, no era para el público quedaba afuera. Los consagrados, los que estaban en el servicio, debían lavarse continuamente. ¿Por qué? Porque el contacto con lo sucio no era aceptado delante de Dios. Hay un ejemplo cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo, déjense, no, Señor, es que si no les lavo los pies, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Y Pedro, ¿qué le dijo? Lávame todo. Porque Jesús estaba dando una gran lección ahí. Los pies se lavaban porque se caminaba por el mundo, se caminaba por el polvo, se andaba en sandalias. Y no debían entrar a una casa con los pies sucios. Pero acá Jesús representa ese símbolo de lavar los pies con el símbolo de la purificación. Era un acto de purificarse externamente e internamente. Éxodo 17:6. He aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña,
y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. ¿Cuántos conocen ese antiguo himno que dice, Cristo es la peña de Horeb que está brotando? Cristo es la peña de Horeb que está brotando. ¿De dónde sale esa canción? El pueblo de Dios fue llevado al desierto y en el desierto no había agua. ¿Cuántos años estuvo ese pueblo en el desierto? ¿Cuántos eran los que estaban en el desierto? Casi 2 millones se calcula. Había ahí canillas, había agua Ives, había Villa del Sur, había con sodio, sin sodio, saborizado. No había nada, no había nada. Y ahí fue cuando Dios al pueblo de Israel le dijo a través de Moisés, yo les voy a dar agua y yo los voy a sustentar con el maná que viene del cielo. Durante 40 años, 365 días al año, multiplíquelo por 40. Si alguno tiene una calculadora y me dice cuántos días son, me facilita. 3 por 4, 12, son cerca de 1.300.000, si no me equivoco, 1.300.000 días, no, 1.300.000 días no. Haceme el cálculo, Manu. Tenían alimento, pero también tenían agua. 365 por 40, son 350.000, ¿no? ¿Cuánto? 14.600 días para 2 millones de personas tuvieron alimento todas las mañanas y agua. ¿De dónde salió esa agua, hermano? Esa agua salió de una roca que Moisés fue y golpeó. Pastor, pero usted me dice que el pueblo de Israel se movía. El pueblo de Israel se movió durante 40 años. ¿Y de dónde salía esa agua del lavacro? ¿De dónde salía esa agua del lavacro que ellos todos los días debían cambiar? De esa peña también, de esa roca. Era una roca que estaba ahí en una zona donde Moisés golpeó y era una fuente de agua para 2 millones de personas. Imagínense la cantidad de agua que daba esa roca en el desierto. Pero y cuando se mudaban, la roca se movía. Pastor, a esta hora no nos cuente chiste. ¿Dónde dice? ¿Lo dice la Biblia? He aquí yo estaré delante de ti, Moisés, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. ¿Esa agua era buena? ¿Qué imagina? ¿Era turbia? ¿Era agua de alguna canilla trucha? ¿De dónde salía esa agua? ¿De dónde salía el maná? ¿De algún almacén de ahí de la zona? El maná, el pan que descendía del cielo, milagroso, era Cristo. Y el agua milagrosa que salía de la roca era también el agua de vida, que era Cristo. Pastor, no entiendo. Lea conmigo, ahí anotá, Joana, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, que los seguía. Ay, pastor, no creo. Bueno, no crean nada, porque si usted cree en Adán y Eva, también la roca simbolizaba a Cristo Jesús, el agua de vida, el agua espiritual, porque quiero decirle algo, hermano, con maná y con agua no se vive 40 años. Con maná y con agua un bebé no crece. Estarían desnutridos, estarían enfermos, pero era un agua espiritual. Era líquida, pero era milagrosa. No era agua bendita de la Catedral de Buenos Aires, ni del Vaticano, ni San Pedro. Era Cristo Jesús. La roca dice que lo seguía. Y esa agua que estaba en el lavacro, hermanos, era agua de la roca, era agua espiritual, era el agua, era Cristo.
Era el Espíritu Santo que lo santificaba y que lo fortalecía. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba de la botella de agua que traigo. No, beba de mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él acá se levanta en medio de la fiesta, una fiesta judía, y él mismo se hace reconocer como la roca que estaba en el desierto. Porque esta fiesta que se estaba celebrando era una fiesta donde se conmemoraba el sostén de Dios a través del maná y del agua. Y era sabido dentro del pueblo y de la religión que esa roca era milagrosa, se movía con ellos. Dentro de las tradiciones rabínicas, dentro de las tradiciones judías, se habla de una roca, de un peñón de montaña, un pedazo así, de 7 metros de alto, más o menos de 5 y 4 de ancho, que ellos se movían y la roca aparecía por ahí milagrosamente. ¿Puede ser esto? Claro que puede ser, hermano. 40 años Dios lo sostuvo, y esto nos enseña que esta agua que es Cristo nos sostiene, pero también nos purifica, también nos santifica, y es un agua espiritual. Por eso, una vez que usted pasa a través de la puerta, pasa a través del sacrificio, cree en la sangre de Cristo y se arrepiente, ¿usted está arrepentido de sus pecados o todavía no? ¿Anda con algunos que los tiene guardados en el bolsillo, que no los quiere entregar? Está perdiendo el tiempo, arrepiéntase. Sí, pero me cuesta. Arrepentite. Sí, pero ¿cómo? Primero arrepentite y después empezá a lavarte. La palabra tiene poder para lavarte. No es con fuerza, no es con ejércitos, no es con espada, no es con tu fuerza de voluntad ni tu fuerza mental, es con el poder de Dios. Por eso Dios le dice a los sacerdotes: van y se me lavan ahí. Van y se me lavan, porque esa agua, hermanos, que estaba ahí, era agua espiritual. Era agua que espiritualmente también los santificaba. Nosotros sabemos ahora, después que vino Cristo, que el agua que estaba en el lavacro representaba la santificación, la purificación del hombre para poder acercarse a Dios y servir. Esto habla de todo creyente que cree en Jesucristo, se arrepiente, pero luego empieza un proceso de santificación. Dejas el cigarrillo, dejas, no sé, el juego, dejas las malas palabras, hay que lavarse todos los días. Y algunos tienen que manguerearlos, y algunos con hidrolavadora, porque la tienen ahí el pecado encastrado ahí. Y algunos hay que mandarlo a la cacerola a hervirlo en agua, porque no quiere soltar. Pero está jugando con fuego. ¿Por qué? Porque dice que el que no pasa a través de esto morirá. Puede morir. Por eso la Biblia habla que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, pruébese a sí mismo, mírese a sí mismo. Porque el lavacro habla: me quiero mirar yo. Yo tengo que mirarme cómo estoy sucio, estoy todo lleno de sangre, estoy lleno de polvo, estoy sudado. Pruébese a sí mismo, dice. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estoy, pastor? Yo estoy bien. No, mirá la Biblia. Estás re mal, no se puede esconder eso. Bueno, pero Dios cierra un ojo, Dios es bueno. No, dice la Biblia que quien participa del cuerpo y de la sangre de Cristo, quien participa de la puerta y del sacrificio, ¿no es cierto?, y no se santificó en el lavacro, se enferma, se debilita y se muere. ¿Ve que se repite nuevamente el proceso y los principios del tabernáculo? Por eso a veces yo alerto y digo: no, si no estás bautizado no tomes. Porque el bautismo a través del agua, ¿qué es? A través del agua el bautismo representa también la purificación.
No me purifica el cuerpo, pero es un acto donde yo demuestro que entro en un proceso de purificación. Por eso hay que arrepentirse antes de tomar la Santa Cena. Por eso hay que dejar el pecado cuando uno va a participar en la Santa Cena. Hay que pedir perdón, hay que hacer la paz, porque uno se vuelve religioso, piensa que esto es todo ritual. Hermano, estamos hablando de la vida y estamos hablando de la muerte. Efesios 5:26. Yo sé que no voy a terminar todo, pero el próximo miércoles le prometo que sigo, porque no hay desperdicio. Efesios 5:26. El agua nos santifica. ¿Qué significa la palabra santidad o santificar? ¿Quién sabe? A ver, de los estudiosos. Separar. ¿Solo separar? Separado de algo sucio, separado de algo contaminado para una función y propósito. La Biblia habla de que nosotros debemos ser santos como Dios es santo, pero no hay ninguno santo, somos todos pecadores. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos cubre, dice la Biblia, con un manto de justicia. ¿Qué significa un manto de justicia? Significa que yo tengo un manto, un vestido, un uniforme que nadie me puede tocar. Veo que si uno tiene un uniforme puede entrar a una comisaría, puede entrar acá, el guardapolvo del hospital. O sea, una vestidura de justicia no significa que vos estés con el título de médico, pero sí tenés el guardapolvo y la credencial para entrar. ¿Por qué? Porque te viste el Señor, te la da Dios y te dice, con esto pasás. Pero seguí preparándote, seguí estudiando. Entonces Dios cuando te ve, ¿cómo te ve? Cubierto por un manto de justicia. Te ve y te dice, pasá. Y te mira, medio raro Dios dice, pasás porque Jesús te dio el manto de justicia. Si no, sabés como, ¡pah!, al infierno. Pero la fe, la puerta, el sacrificio, lo hizo Jesucristo para que vos hoy tengas vida. Ninguno se va al cielo por sus obras. ¿Usted se va al cielo porque es bueno? No. Nadie es justo. Pero el creer en Jesús, el aceptar el sacrificio, nos ha vestido con un manto de justicia. Y Dios te ve santo y santa como lo ve a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es maravilloso. Pero ese manto de justicia nos justifica delante de Dios, pero nosotros sabemos que Jesús viene y nos dice, sí, Alfredo, está bien, yo te salvé, pero hacé obras dignas de arrepentimiento. Cambiá, empezá a cambiar, te doy tiempo, pero cambiá. Vas a ser salvo por gracia, porque yo te cubrí con mi sangre, con mi obra, con mi manto de justicia. Pero entrá en el proceso de cambio. O sea, no te aproveches de la obra que hice, porque aunque creas en mí, si no te santificás, si no te separás del pecado, si no te transformás, vas a tener una recompensa muy mediocre o nada en el cielo. Vas a ser salvo, dice la Biblia, como por fuego, por gracia. Por eso, Efesios 5:26 dice, hablando de los cristianos y de la iglesia, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y estamos en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo habla que a la iglesia la va a santificar a través del lavacro, limpiándola del agua por la palabra de Dios. ¿Por qué usted viene al culto a escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios lo santifica, lo perfecciona, lo purifica, tiene un poder sobrenatural para lavarnos, para renovarnos, para movilizarnos a no ser oidores olvidadizos, sino a ponerla en práctica. Por eso cuidado, dice un versículo más adelante, de no dejarse de congregar. ¿Por qué? Porque pierde el poder del ser limpiados por la palabra de Dios. ¿Dónde más dice eso? Juan 15:3. Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Pedro le dice, lávame todo.
Y Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es el lavacro que tenían los sacerdotes. ¿Por qué, hermano? Porque usted está escuchando la palabra y usted está acusando recibo, usted está acusando. Y algunos me miran más y dicen, ¿quién le contó al pastor? El sábado degollaron a Rosita y sacrificaron a Joaquín. ¿Qué dijo Rosita? Seguro que fue el pastor que le contó. ¿Sí o no? Me lo contó un pajarito. Vino un pastor el sábado a predicar y contó de que tenía una oveja que se llamaba Rosita y la degolló. Yo dije, ay, Rosita ahora se va a enojar, se me va a ir, no me va a hacer más empanada. Y al ratito dice, y también tenía un gatito que se llamaba Joaquín. Y el hijo de Rosita se llama Joaquín. Y entonces, hermanos, la palabra nos toca. Y gloria a Dios que te sentís mal. ¿Cuántos se sintieron mal alguna vez cuando se predica la palabra de Dios? Y sí, no sabemos dónde meternos, porque si es para mí, sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta y tengo miedo. Seguir recibiendo la palabra. Sé sincero, decirle, Señor, me cuesta confiar, tengo miedo, me cuesta dejar, estoy atado, necesito oración, pero no seas oidor olvidadizo, porque vas a acarrear sobre tu vida castigo y juicio. Lo dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante sobre la Santa Cena. Pero a mí nadie me obliga a hacer. No, nadie te obliga, te amamos, te aconsejamos. El pastor busca la palabra que Dios le da y te la da para alimentarte, para fortalecerte. Y otras veces no nos toca. Recibimos, ay, qué lindo mensaje. Pero cuando el pastor habla de algo que nos está tocando a nosotros, algunos agarran la cartera y se van sin saludar. Seguro mi marido le contó algo, seguro lo dice por mí, seguro yo no estoy de acuerdo. Pero gloria a Dios que aún tenés sensibilidad a la palabra de Dios. Peor sería ser indiferente. Hay gente que viene a la iglesia y le predicás como Pancho por su casa, no cambian nada, ¿no? Entonces vos te das cuenta que esa persona ni pasó la puerta, ni pasó por el altar de sacrificio, menos va a pasar por el agua de la palabra. Por eso usted los trae, escuchan la palabra, le entra por acá y le sale por allá. Juan 15:3 dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Romanos 10:17 afirma nuevamente este concepto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe me ayuda a creer. La fe me da convicción de pecado. La fe me da certeza para mejorar de lo que espero, convicción de lo que no se ve. Por eso, si yo quiero mejorar, necesito fe. No, yo necesito fe para hacer milagros. Veo que hay gente que quiere milagro. Sigue con el pucho en la boca, sigue diciendo malas palabras, sigue pecando, pero quiere milagro. Hermano, necesitas fe para ser santo. Necesitas fe para creer que podés cambiar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no, esos sacerdotes, ¿sabe qué hacían? No me lavo hoy, te vas a morir. Te vas a morir. No tenían fe en la advertencia de Dios, en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Morían. Y muchos creyentes no tienen fe para creer ni las promesas de Dios, pero tampoco las advertencias de Dios. Ananías y Zafira habían creído en Jesús, se habían bautizado, eran creyentes conocidos en la iglesia, pero no tenían fe para tener temor de Dios. Y decidieron un día robar los diezmos del Señor. Habían vendido una propiedad y en vez de traer el diezmo, trajeron, un 5%. Y le dijeron, acá traemos porque vendimos una propiedad, vendieron humo, todo. Y Pedro le dice, ¿por qué decidiste engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso no vendieron la casa por 100.000? No hubieras traído nada, pero estás mintiendo diciendo que has traído todo, por eso vas a morir. Y se murió. Vino la compañera, o el compañero, no recuerdo ahora, y lo mismo pasó. ¿Por qué, hermano?
Porque no tuvieron fe para creer que podían morir ante el Señor. Y muchas veces nos falta el temor de Dios, fe en el temor de Dios. Por eso puede haber una iglesia llena de milagros, vos podés ver milagros, pero no cambiás, no mejorás, no te santificás. Prefiero entrar rengo, tuerto, manco al cielo, que quedarme en el infierno con todo el cuerpito entero. O no vendrán un día y muchos dirán, Señor, hemos hecho milagros, sanidades y cosas en tu nombre. Y el Señor te dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Con el pecado, el Señor no negocia. Pero Señor, hice milagros, tuve fe sobrenatural, viajé, compré, hice. Sí, pero yo quería tu corazón. Eras un hacedor de maldad, hiciste mucho mal. Pecaste, lastimaste, traicionaste. Al infierno derecho. Pastor, ¿y este versículo qué tiene que ver? Es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El lavacro, el agua, la palabra de Dios, me ayuda a creer que debo cambiar esto, que no estoy yendo por buen camino, que Dios me está dando, como decíamos de joven, changüí. ¿Sabes lo que es changüí? ¿Qué un choripán? ¿Qué un choripán? Changüí es como que te da un favor, un tiempito, una chapa. Nosotros cuando nos peleamos en la primaria decíamos, te doy changüí, corre 10 metros, después te corro y te casco. Me das changüí y Dios te dice, no te doy changüí. Te da un cachetazo y dice, pastor, perdí el trabajo, pastor, no consigo trabajo, pastor, estoy enfermo. Primero hay que preguntarse, ¿estaré haciendo algo que a Dios no le agrada? Puede pasar como Job, que sos perfecto y también te pasa algo. Bueno, al menos que Dios te diga que está trabajando en tu vida. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios, el lavacro de la palabra de Dios, es el inicio de todo creyente. Es el inicio de una relación con el Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, seguramente usted también cuando se convirtió, yo no entendía nada de la Biblia. Yo no entendía nada de la sangre, no entendía nada del pecado. Yo fui a una campaña, el evangelista dijo, ¿quién quiere recibir a Jesús? Levanté la mano, pasé, y el Señor, por su gracia y misericordia, me cambió el corazón. Pero yo no sabía qué tenía que hacer. Volví a mi casa y volví a mis andanzas y no sabía que estaba mal. Pero cuando empecé a decir una mala palabra, sentí la contristación del Espíritu Santo. Y cuando hice esto, sentí que la muerte y la oscuridad volvía a mi corazón. Y cuando seguía haciendo lo otro, sentí la depresión y la tristeza que me volvía, cuando la noche anterior se había ido toda. Y así el poder del Espíritu Santo, y leyendo la palabra de Dios, pude entender que eso era pecado, que eso era muerte, que me alejaba de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es la que me hizo nacer a una nueva vida. Por eso pasaban a través de la puerta, entraban al sacrificio, pero era el agua donde ellos se lavaban, donde ellos podían entrar al servicio, podían entrar a hacer cosas para Dios. Primera de Pedro 1:23 también afirma este principio, siendo renacidos, nuevamente habla de la nueva vida, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, este lavacro, esta agua, es lo que me hace renacer, es lo que me hace limpiarme, es lo que me hace entrar a la santidad, a la comunión con Dios. Mucha gente se queda acá, recibe a Cristo, experimenta la obra de Jesucristo. ¡Ay, me siento bien, me siento feliz, siento que estoy libre! Pero no quieren dejar el pecado. Y pasa una semana y siguen en el vicio, siguen en la droga, o lo dejan por un tiempo, o siguen en todas sus prácticas, y de a poquito se va perdiendo y se aborta
Esa es la palabra justa. Se aborta una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Lo vio? Gente que entra, experimenta, Dios la sana, pero ahí está, le decís, che, pero bueno, no, porque yo no estoy de acuerdo con... Pero callaste la boca, mirá todo lo que Dios hizo en tu vida. Eso te puede durar para siempre. Bueno, sí, pero yo esto no lo dejo porque no estoy de acuerdo, porque la virgencita, porque esto, porque la cosa, la. Bueno, yo te lo explico, es así, así, así. Si no, vas a perder la salvación. Y Dios empieza a obrar un nuevo nacimiento, una regeneración, pero esa persona aborta porque no se quiere lavar. Viene, se mira, la palabra le habla, el Espíritu Santo lo convence, dice, no, yo sigo así. Y empieza a morir. Y se pierde todo lo que el Señor quiso hacer en su vida, siendo renacidos por la palabra de Dios. Y Juan capítulo 13, versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Limpios por la palabra que él le había hablado. Solo uno no había creído, que era Judas. El poder de la palabra los había lavado todo. El de los pies era una representación gráfica, pero acá Jesús revela el agua espiritual y el lavado espiritual. Y dice, solo uno está sucio porque no se dejó lavar. ¿Con los pies? No, salame, le dice a Pedro. Les vengo predicando hace 3 años y ustedes estáis lavados, estáis limpios, porque han creído la palabra. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dicen ustedes que soy? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ellos creyeron, hermano, y si vos has creído, si vos estás lavándote todos los días en la palabra de Dios, estás alcanzando la presencia de Dios, porque es el camino que te acerca a Dios, el lavacro, el altar del sacrificio y la puerta por la cual entramos. Tengo unos minutitos más. El agua es necesaria antes de un encuentro con Dios. No podés llegar, poneme la foto del tabernáculo, no podés llegar al lugar santísimo si no te lavás. No se puede llegar a una comunión íntima con Dios si no hay santidad. No, pero yo lo siento a Dios. Ni sabés lo que es sentir a Dios. Cuando más santo, cuando más santa, más gloria, más presencia, más experiencias con Dios. Marcos 1:10. Y luego Jesús, cuando subía del agua, después de bautizarse, que el bautismo representa una purificación, ¿no es cierto?, a una nueva vida, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a encontrar en las Escrituras también esta simbología, que antes de una experiencia profunda con Dios, con el Espíritu Santo, tiene que haber un lavamiento, tiene que haber un encuentro con nosotros mismos, un arrepentimiento y un lavarnos en la palabra, en el Espíritu, para poder llegar al lugar santísimo. Jesús se bautizó. ¿Por qué no vino antes Dios? ¿Acaso Jesús era pecador? No. Era necesaria la purificación a través del bautismo. ¿Purificación de qué? Jesús no tenía pecado, pero sí era un paso de obediencia. Él no necesitaba el bautismo para perdón de pecados. Él le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan le dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu sandalia, bautizame vos a mí. ¿Y qué le dijo? Es necesario, para que se confirme la palabra, a mí me toca obedecer. Y Juan el Bautista lo bautizó y ahí se manifestó la gloria de Dios. Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El agua representa la palabra, el agua representa la santificación y el Espíritu significa la relación, la llenura. Y nuevamente se cumple el proceso.
el Espíritu de Dios estaba allá en el lugar santísimo, era necesario seguir el camino que lleva al Padre. Y Jesucristo es el camino. El lavacro representa entonces la purificación, la santidad. Marcos 16:15 nuevamente lo repite y dice, y Él les dijo, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero hay que creer, atravesar la puerta, entrar al sacrificio, pero luego hay que bautizarse. ¿Y qué es el bautismo? Quien no está bautizado debe bautizarse, porque el bautismo es atravesar simbólicamente las aguas de la santificación, la obediencia a Dios, el decir, voy a vivir como un cristiano, me va a costar, voy a tener que dejar todo, ayúdenme, pero yo hoy decido. Eso es el bautismo. Los primeros creyentes se bautizaban ahí, creían y se bautizaban. No se podían bautizar si primero no creían en la sangre de Cristo. Primero había que entrar por la puerta, primero había que ofrecer el sacrificio del Cordero y esa sangre, pero luego había que bautizarse. ¿Y para qué? Para purificarte. ¿Qué, me purifica el agua? No, me purifica la palabra, pero simbólicamente vos estás aceptando un proceso de santificación, de cambiar de vida. Hoy, hermanos, los creyentes no quieren ser creyentes. Hoy los creyentes no quieren ser cristianos, quieren ser creyentes. No, pero yo creo en Dios. Está bien, pero viví como un cristiano. Bueno, Dios sabe. No, es que para ser salvo tenés que arrepentirte de los pecados que Dios dice y vivir conforme a su palabra. Pero la gente no se quiere lavar, quiere pasar por la puerta, creer en Jesucristo. ¿Quién no cree en Jesucristo? No, yo creo, tengo la estampita, tengo la cruz, me hago la señal de la cruz cuando paso por el cementerio, a ver si me agarro un muerto. Dice, todo hacen. Y creo que Jesucristo, sí, cuando veo la película, cómo lloro. Bueno, ¿y cuándo va a dejar de decir mentiras? ¿Cuándo va a dejar el cigarrillo? Una vez en cuando. ¿Cuándo va a dejar de jugar a la lotería? De algo hay que vivir. ¿Cuándo va a dejar los novios eso, el baile? Noviecito, uno solo no puede. No se quieren lavar, no quieren ajustarse a la palabra de Dios y van a acarrear condenación. Nos dice el Señor que hay que creer y luego bautizarse. Y será salvo, pero no bautizarse externamente, bautizarse internamente. Hebreos, el libro de Hebreos, habla mucho del tabernáculo. Si usted está interesado, léalo. Tómese esta semana para hacer su devocional con el libro de Hebreos y va a encontrar mucho de la explicación que yo estoy dando acá. Hebreos 10:19 para ir terminando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Entendió eso? Poneme la fotito. Tenemos libertad para entrar acá donde está la presencia de Dios, lugar santísimo, lugar santo, lavacro, sacrificio y puerta. Tenemos libertad, la puerta fue abierta, está Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Teniendo libertad para entrar allá. ¿Por qué? Porque el velo fue abierto. Tenemos la libertad, pero hay que entrar a través de la sangre de Jesucristo, del Cordero, sin mancha, sin pecado, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. En la muerte de Jesucristo, el velo que dividía el lugar santísimo del santo se abrió. Esto es la carne de Jesucristo. Y ahí entra la simbología. Ese velo que separaba el lugar santo del santísimo fue la obra de Jesucristo en su carne. Y dice versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Usted quiere entrar al lugar santísimo? ¿Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas? ¿Usted quiere verdaderamente
habitar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, tiene la libertad de hacerlo. Pero el camino es la sangre de Jesucristo, el camino nuevo que Él nos ha abierto a través de un sacerdote que intercede, que es Cristo. Usted va a entrar derechito y Jesús lo va a cubrir con el manto de justicia. Te va a decir, entra a la presencia de mi Padre, tu Padre. Pidan todo lo que quieran. Ya no me tienen que pedir a mí. Pídanle al Padre porque ahora ustedes... Eso hizo Jesús. Esto es lo que explica. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Dios no busca perfección, pero sí Dios busca sinceridad. Dios no busca hipócritas o caretas, Dios busca gente transparente, sincera, que se acerque a Dios a través de Jesucristo, confiando en la obra de justicia de nuestro sacerdote que ofreció ese cordero, pero sabemos que Dios no puede ser engañado y que debemos decirle, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, no por mis obras, en el nombre de Jesús. No soy digno, he fallado en esto, he fallado en lo otro, te pido perdón. Dios nos debería partir con un rayo, pero Dios te acepta en su presencia por la obra de Cristo. Pero vengamos con un corazón sincero. Señor, y tú sabes que yo quiero cambiar esto, pero no puedo. Tú sabes que he querido, Señor, pero me cuesta, pero no me voy a rendir porque quiero agradarte. Eso es un corazón sincero. Por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mató, abusó de una mujer, se enorgulleció de su poder, pero siempre se arrepintió con un corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que tener fe de que si confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Usted no está descartado por Dios. El tabernáculo nos ilustra de que Dios quiere morar contigo, pero que tiene que haber también un proceso de principios, de que Él es el camino, la verdad, la vida, que Él derramó su sangre preciosa por vos y por mí, pero que tenés que lavarte todos los días en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, por la obra del Espíritu, mirándote como en un espejo la gloria de Dios y comparándote cuánto nos falta. Y con ese corazón sincero yo puedo entrar a la presencia de Dios, con la plena certidumbre de fe, de que la sangre de Cristo me cubre, pero dice, purificado los corazones de mala conciencia. Una conciencia santificada. Todos tenemos conciencia, pero tenemos una conciencia contaminada. Por eso algunos roban, otros no roban. Algunos mienten, otros no mienten. No, yo robo, pero jamás a un pobre. Su conciencia dice que robarle a un pobre está mal. Terrible. Robarle a un rico no. Pero a vos tu conciencia, ¿qué te dice? Que no, robarle a un pobre o a un rico es lo mismo. No todos tenemos la conciencia ordenada. La tenemos de acuerdo a cómo la han formado en nuestra vida. Por eso quizá para vos un pecado no es tan pecado. Decir una mentira, una mala palabra, bueno, tu conciencia tiene que estar purificada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Tu conciencia debe estar programada por el programador del Espíritu Santo, por el programa de la palabra, por el software que tiene la palabra de Dios. Y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura, el agua que es Cristo, vamos a tener acceso a la presencia de Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Él ha pagado un alto precio por vos y por mí. Él no te va a desechar.
Él no te va a descartar, Él no te va a abandonar, pero sí Él va a golpear a la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar, porque Él quiere cenar contigo, Él quiere tener comunión plena contigo. Y Él es celoso, Él no quiere que compartas tu corazón con nada ni con nadie, que Él esté en el centro de tu vida. Porque si vos pones a Jesús en el centro de tu corazón, todas las demás cosas van a funcionar. Lava tu conciencia y lava tu cuerpo con el agua pura, como hacían los sacerdotes, en esa agua que salía de la peña de Oreb, esa agua espiritual que es la palabra de Dios. Y vas a tener acceso en toda libertad a la presencia de Dios que tanto necesitamos. Señor Jesús, tu obra en el Calvario, Señor, no ha sido en vano. Aquí estamos, Dios, para marchar, Señor, para agradarte, para crecer. Pero necesitamos, Dios, purificarnos, santificarnos, Señor, regenerarnos, renacer, Dios, a través de la purificación, Señor, para alcanzar la plenitud de tu presencia. Pídele a Dios perdón por tus pecados, lávate ahora, según la palabra de Dios ha hablado a tu corazón. No luches con Dios. Pídele a Dios, lávame, Señor, lávame, purifícame, cámbiame esta cabeza, cámbiame este corazón, cámbiame este cuerpo. Hazme una persona íntegra, Señor, con la cara descubierta, pudiéndote mirar sinceramente, Señor, con el brillo de ese bronce que muestra mi condición de vil pecador. Necesitamos de ti, Señor. Espíritu Santo, apodérate de nosotros. Sacúdenos, Señor. Quiebra nuestras vidas. Estás buscando nuestro corazón, no nuestras obras. Estás buscando que nos miremos, Señor, en el reflejo de esa agua santa y pura, para que nunca nos olvidemos de quiénes somos. Vivimos mirando, Señor, a los demás. Vivimos trabajando, sirviendo, pero ahí puesto el lavacro, Señor, de bronce bruñido, con agua pura, transparente, que nos muestra cómo somos, quiénes somos, dónde estamos, cuánto debemos lavarnos. Oh Jesús, preséntate delante de Dios, hermano, hermana, y preséntate delante de Dios y entrégale todo pecado. Pastor, pero yo no tengo pecados. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Quizá tu pecado es no hacer cosas que tienes que hacer. Quizá no es ayudar, no es trabajar, no es servir. Quizás no haces nada malo, pero tampoco nada bueno. Quizá el mundo gira alrededor tuyo, pero tú no te mueves por nada ni por nadie y Dios te está demandando. Quizá hay pecados por ignorancia, que ni sabes que sos pecado porque no lees la Biblia o no conoces la verdad de Dios. Y quizá hay pecados que ni siquiera te acuerdas, pero pide perdón a Dios. Acerquémonos con un corazón sincero, purificados de la mala conciencia. Ajustemos nuestra conciencia a la palabra de Dios y lavemos nuestros cuerpos con el agua pura de la palabra de Dios. Atrae mi corazón, cantemos al Señor. Atrae mi corazón.
Él quiere habitar en medio nuestro. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae, Señor. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atráenos, Señor. Atráenos a tu presencia, Atrae mi corazón. dispuestos a pagar el precio de la santidad, Dios. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Atrae Mi corazón. La última vez dile al Señor, gracias Jesús. Atráenos, Señor. Atrae a tu iglesia, Señor, a una presencia pura y santa, Dios. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos, Señor, totalmente convencidos de esta verdad. Porque tú nos instruyes, nos adiestras, nos guías, nos iluminas y nos santificas, Señor. Gracias, Padre, porque en la obediencia hay bendición. Y muchos de tus problemas, hermano, hermana, se van a solucionar cuando te consagres más, cuando le obedezcas más, cuando te entregues más. Es todo lo contrario quizá a lo que pensamos. Siempre necesitamos mejorar. Te vas a sanar de muchas enfermedades, se van a solucionar muchos problemas económicos, se van a resolver los problemas familiares si te consagras y te santificas delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, que corra como un río, Señor, en nuestras vidas y en nuestra mente, que no lo olvidemos, sino que lo sostengamos, Señor. Acércanos a ti, Jesús, que podamos dar otro paso para entrar confiadamente al lugar santísimo. Gracias, Jesús. En el nombre precioso, la iglesia dice amén y amén. Damos un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bueno, espero que lo haya entendido el mensaje. Próximo miércoles seguimos porque hay tanto aún para aprender sobre este. Yo pensé que era un vasito de agua ahí chiquitito, pero la Biblia nos habla de tantas cosas que simboliza este lavacro. Muy bien, terminamos acá para que no se haga tarde. Salude a su hermano, a su hermana. No se olvide que el sábado lo tenemos completito, lleno, no falte. Es un tremendo predicador que tenemos y el té de damas. Salúdese, terminamos cantando el Señor, Joana.